¿Qué pasa cuando una mujer racista se niega a sentarse junto a un hombre negro pensando que nadie la llamará la atención? Conmovedora historia de un vuelo que se convirtió en un campo de batalla contra los prejuicios. Desde una acalorada confrontación en el aire hasta un dramático ajuste de cuentas en la sala del tribunal, vea cómo se hace justicia y la resiliencia triunfa sobre el odio, no creerás cómo todo se desarrolla. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Desde dónde estás viendo este video? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación. ¿Y crees que el racismo es un problema en tu área? Queremos escuchar tus pensamientos y experiencias. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido y actualizaciones. Y juntos podemos hacer la diferencia. La cabina zumbaba con el suave zumbido de la circulación del aire y el murmullos de pasajeros acomodándose en sus asientos. Jacob ajustó la correa de su bolso para computadora portátil guardándolo cuidadosamente debajo. El asiento frente a él estaba sentado junto a la ventana apreciando los momentos de tranquilidad antes del vuelo. Su libro yacía en la bandeja, su lomo se abrió en un capítulo sobre cómo escalar negocios. Era el tipo de viaje que disfrutaba, productivo y rutinario. Karen apareció en el pasillo arrastrando su maleta de mano. Con un agarre tenso, su expresión era tensa, sus ojos escaneaban los números de fila. Con irritación se comportaba con cierto derecho, como una mujer acostumbrada a salirse con la suya en cosas pequeñas. Hizo que su mundo se sintiera ordenado y controlado. Al ubicar su asiento se detuvo. Jacob miró brevemente al hombre que ya estaba sentado junto a la ventana. Ofreciendo brevemente una sonrisa educada antes de regresar a su libro, la voz de Karen llegó. Agudo y frío: disculpe, creo que ha habido un error. ¿Un vuelo que pasa? El asistente hizo una pausa. ¿Puedo ayudarlo? Necesito cambiar de asiento, declaró Karen haciendo un gesto hacia Jacob sin mirarlo directamente. No debería estar sentado aquí. La asistente revisó su historial. Este es el asiento correcto. ¿Hay un problema específico? Karen vaciló y presionó sus labios. Creo que esto no va a funcionar. Para trabajar para mí. Su tono era deliberado, su significado era claro sin ser evidente. Jacob captó el cambio en su voz, el peso tácito de sus palabras, su pecho. Apretó los labios pero mantuvo la mirada fija en la página fingiendo no oírla. El asistente de vuelo mantuvo la compostura. Me temo que ya tenemos todo reservado. Por favor, tome asiento para que podamos prepararnos para el despegue. La cara de Karen se retorció por la frustración, pero obedeció resoplando mientras encajaba. Ella se sentó en el asiento del medio. El parloteo ambiental de la cabina ahogó sus quejas murmuradas, aunque Jacob captó una palabra o dos: ridículos incómodos. La puerta del avión se cerró con un siseo final y la voz del asistente anunció su inminente depuración. Jacob exhaló lentamente. Preparándose mentalmente para las horas que le esperaban, pensó, o tal vez esperó que la confrontación podría terminar aquí. No sería así. El avión estaba en el aire, sus motores rugiendo mientras subía a través de las nubes. La señal del cinturón de seguridad parpadeó y los pasajeros comenzaron a moverse en sus asientos. Jacob pasó una página en su libro manteniendo su enfoque firme aunque la tensión en el aire a su lado era imposible de controlar. Karen ignoró y se acomodó con movimientos exagerados, su codo rozando contra él repetidamente mientras se movía. Subió y bajó su bandeja y dejó escapar un fuerte suspiro mirando hacia Jacob. Aunque esperaba que reaccionara, no lo hizo. Su tranquila compostura solo parecía irrítala aún más. Uno pensaría que la gente tendría la decencia de ofrecer un asiento cuando saben que alguien más no lo hará. Karen murmuró lo suficientemente alto para que los pasajeros cercanos escucharan su tono. Llevaba el aire de alguien que decía una verdad universal en lugar de un insulto. Jacob cerró su libro y se volvió para mirar. La miró directamente por primera vez desde que se sentó. Su voz era tranquila pero firme. ¿Hay algo que te gustaría decirme? Karen parpadeó sorprendida por su franqueza. Solo digo que algunas personas
No pienses en cómo su presencia podría incomodar a los demás. Se inclinó ligeramente hacia el pasillo como si, alejándose aún más de él, un hombre al otro lado del pasillo levantó una ceja, captando claramente sus palabras. Mark dejó que él deja el comentario en el aire por un momento antes de responder. Si no te sientes cómodo, ese es tu problema, no el mío. Karen resopló increíble, le hizo señas a una azafata. Necesito cambiarme. Asientos, exigió con voz aguda al encargado, el mismo de antes. Me acerqué con mucha paciencia. Lo siento, señora, pero como mencioné antes, estamos completamente reservados, todos deben permanecer en sus asientos asignados. Karen cruzó los brazos. No creo que sea seguro. Para mí, sentarme aquí no conozco a este hombre y me hace sentir amenazada. Las palabras cayeron como un peso en el aire. Los pasajeros cercanos intercambiaron miradas. Sus murmullos se hicieron más fuertes. La asistente se puso rígida pero mantuvo su tono profesional. Señora, este caballero no ha. Si ha hecho algo mal, permanezca sentado y absténgase de hacer más comentarios. La cara de Karen se desgarra, así que solo tengo que sentarme aquí y sentirme inseguro. ¿Eso es lo que estás haciendo? Diciendo exactamente qué es lo peligroso de que yo esté sentado aquí leyendo mi libro, Jacob. Intervino con voz tranquila pero con la fuerza suficiente para atravesar la creciente tensión. Karen se volvió hacia él. La indignación se desborda porque estás invadiendo mi espacio personal para uno y para otro. Francamente no me siento cómodo estando tan cerca de alguien en quien no confío. El murmullo de voces se hizo más fuerte. Un pasajero. 2 filas atrás, gritó, señora, él solo está sentado allí, ¿eres tú la que está haciendo un? Escena. Karen giró la cabeza y miró fijamente a la fuente del comentario. Mantente al margen, espetó antes. Volviéndose hacia la azafata, le dije, no soy el problema aquí, solo estoy expresando mis preocupaciones. La azafata suspiró. Los pacientes están claramente delgados, señora, este es su asiento asignado si continúa. Molestar a otros pasajeros tendré que reportar esto. Denúncienme por qué. Defendiéndome a mí misma, la voz de Karen se elevó hasta el tono chirriante mientras hacía un gesto. Salvajemente esto es acoso simple y llanamente me están obligando a sentarme aquí y... Me está intimidando. Una mujer más joven sentada al frente se dio la vuelta. No te ha dicho ni 2 palabras, eres tú quien hace que todos se sientan incómodos. Karen abrió y cerró la boca. Su rostro se tornó de un tono rojo más profundo, miró a su alrededor y se dio cuenta de que la marea estaba volviéndose en su contra. Todos ustedes no tienen idea. ¿Cómo es sentirse inseguro? Jacob se reclinó en su asiento, su expresión ilegible. Tienes razón, dijo suavemente, no sé lo que es sentirse inseguro. Sentado al lado de alguien que se ocupaba de sus propios asuntos, una oleada de risas y un murmullo de acuerdo recorrió el lugar. La cabina. Karen le lanzó una mirada fulminante, pero estaba claro que su público ya no estaba de su lado. Se cruzó de brazos y giró su rostro hacia el pasillo murmurando en voz baja. La azafata le dirigió a Jacob una disculpa. Jacob miró antes de alejarse, claramente decidiendo no intensificar las cosas más por ahora. Jacob suspiró y volvió a abrir su. Aunque su mente corría, había tratado con prejuicios antes, pero algo. La hostilidad implacable de Karen pesaba más de lo habitual a medida que pasaban los minutos. Pero la atmósfera en la cabina permaneció cargada. Karen se movió en su asiento nuevamente, asegurándose de que su brazo rozaba contra el de él con cada movimiento exagerado, aunque permaneció callada, con su furia a fuego lento. La frustración era palpable. Jacob exhaló lentamente, tranquilo en sí mismo, sabía esto. No había terminado ni por asomo, el avión zumbaba constantemente a altitud de crucero, pero... La tensión se apoderó de la fila 17. Jacob miró por la ventana intentando concentrarse en él. Sin embargo, la serena extensión de nubes debajo de Karen estaba lejos de calmar su rigidez.
Su postura y sus comentarios murmurados llevaron la tormenta que se estaba gestando dentro de ella. Esto es tan típico, dijo Karen en voz alta, asegurándose de que su voz se escuchara por encima del ruido ambiental de la cabina. No sé por qué dejan que sucedan este tipo de cosas. Jacob giró la cabeza ligeramente y le dio una mirada tranquila pero inquisitiva, cosas como. Karen lo miró con un desdén apenas disimulado, como si estuviera obligando a las personas a estar en situaciones en las que no deberían estar. Quiero decir, yo pagué por este asiento esperando un vuelo cómodo. Jacob cerró su libro y cruzó las manos sobre su regazo. ¿Te sientes incómoda por mi culpa? Karen se burló. Solo digo que no es justo poner a las personas en posiciones donde no se sienten seguras. No todos quieren estar hacinados al lado de extraños. Jacob arqueó una ceja. Extraños o alguien como yo. Los ojos de Karen se posaron en él. Brevemente antes de salir disparado. No tuerzas mis palabras, ya sabes a qué me refiero. No lo hago. En realidad, Jacob respondió tranquilamente, ¿por qué no le explicas? Karen dudó. Sus labios se abrieron. Presionando en una línea delgada finalmente murmuró que la gente como tú no tiene respeto por el espacio de los demás, es solo que es solo que es. Siempre algo. Jacob inclinó la cabeza ligeramente, su voz era tranquila pero con un tono. A la gente del borde le gusta yo, ¿qué significa eso exactamente? Karen suspiró dramáticamente. La frustración me invade. No necesito darte explicaciones. No es mi culpa. No me siento cómoda siendo un hombre. Al otro lado del pasillo se volvió hacia ella con expresión incrédula. Señora, él solo está sentado allí. Usted es la que está haciendo. Todos se sintieron incómodos. Karen giró la cabeza hacia él y le respondió, ocúpate de tus propios asuntos. Antes de darse la vuelta, le espetó. Para Jacob no es personal, simplemente no creo que sea correcto meter a todos juntos de esta manera, especialmente cuando no sea a tu lado quien está sentado. Jacob se inclinó ligeramente hacia atrás, su actitud tranquila era inquebrantable. ¿Entonces estás diciendo? Te sientes incómodo por mi culpa, pero no es personal. Karen se enojó por el desafío en su tono de mirada. No sé a lo que estás acostumbrado, pero no soy el tipo de persona que pretende que todo está bien solo para ser educado, claramente. Jacob dijo en voz baja, su mirada firme. El rostro de Karen se refinó. ¿Crees que eres tan inteligente? ¿No intentas siempre que todo sea sobre la raza? Las palabras cayeron como una bofetada en el aire provocando jadeos. De los pasajeros cercanos, Jacob se puso un poco rígido pero mantuvo la compostura. No lo hice. Trae a colación la raza, dijo en voz baja y firme, pero ahora que lo has hecho, déjame preguntarte. ¿Qué es exactamente lo que te hace sentir incómoda? Karen vaciló. Sus ojos se dirigieron hacia la azafata que caminaba por el pasillo. No debería tener que darte explicaciones, dijo. La voz vaciló levemente, es solo que algunas personas tienen una manera de hacer que los demás se sientan incómodos. Jacob repitió su voz. Lo suficientemente agudo como para cortar el parloteo de la cabina. ¿Te refieres a personas que no encajan en la caja que has decidido que es? La boca de Karen se abrió y se cerró, pero no salieron palabras de ellos. Los pasajeros murmuraron, algunos movieron la cabeza con incredulidad. Una mujer se inclinó sobre el respaldo de su asiento y dijo en voz alta, ¿por qué no? Deja de hablar antes de que te avergüences aún más. Karen le lanzó una mirada venenosa. Esto no se trata de ti. Espetó antes de volverse hacia Jacob, no entiendes lo que es sentirse inseguro, lo absurdo de la. Esta declaración hizo reír suavemente a Jacob, aunque no había humor en ella. Sentada al lado de un hombre que lee un libro, ¿te escuchas? Karen se sonrojó. Manos agarrando los apoyabrazos con fuerza. Sabía que esto pasaría. Estás tratando de hacerme el malo cuando solo estoy siendo. De verdad, has dejado claro tus sentimientos, respondió Jacob con voz tranquila pero
Señalé y soy honesto cuando digo que tu malestar es tu problema, no el mío. La azafata parecía seria. ¿Hay algún problema aquí? Karen inmediatamente señaló a Jacob. Me está acosando. El asistente frunció el ceño mirando a Jacob, quien dijo, sentado en silencio. En su asiento, por lo que he visto, la señora Eun ha estado sentada tranquilamente. ¿Eres tú el que está causando disturbios? Karen jadeó. Su indignación es palpable. Esto es indignante. Solo estoy expresando lo que siento. La azafata se enderezó. Necesito que bajes la voz y dejes de molestar a los pasajeros que te rodean. Esta es tu última advertencia. La boca de Karen se tensó en una delgada línea y se reclinó en su asiento murmurando en voz baja. Jacob exhaló lentamente. Su paciencia se agotó, pero su compostura permaneció intacta, aunque la confrontación se calmó. Por el momento, Jacob supo que no había terminado, pero el peso de la hostilidad de Karen permaneció en el aire y se preparó. Él mismo por lo que podría venir después. Las luces de la cabina brillaban tenuemente mientras los pasajeros se acomodaban a sus rutinas, pero la fila 17 no era nada tranquilo. Jacob mantuvo su atención en las nubes fuera de la ventana. Ira de Karen llenaba el aire. Los comentarios murmurados se hicieron más fuertes y más agudos, atrayendo la atención de quienes los rodeaban. Esto es exactamente lo que está mal con la sociedad de hoy. Karen dijo que su voz sonaba como la de Carrie. Algunas personas piensan que pueden hacer lo que quieran y hacer que todos los demás se sientan incómodos. Jacob no respondió de inmediato. Había escuchado variaciones de esto antes de que las palabras codificadas apenas velaran la hostilidad. Finalmente él se volvió hacia ella, su expresión tranquila pero firme. Si tienes algo que decirme, dilo. Los labios de Karen se torcieron en una fina sonrisa, su voz goteaba con descendencia. Oh, no te hagas la víctima. No eres especial, nunca dije que lo fuera, respondió Jacob con calma, pero has estado hablando de esto desde que te sentaste. Tal vez sea hora de parar. El tono de Karen se endureció. No es mi culpa. No siento nada. Seguro. Tal vez la gente como tú debería considerar cómo tu presencia afecta a los demás. La cabina parecía congelada. Un silencio colectivo cayó sobre los pasajeros que estaban al alcance del oído. El peso de sus palabras se hundió en los dedos de Jacob. Se apretó alrededor de su libro, pero su voz permaneció firme. La gente como yo sigue adelante. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Karen vaciló. Sus mejillas se sonrojaron al darse cuenta de que la atención ahora estaba centrada en ella. Ella sabe exactamente a qué me refiero. Ella les gritó, la gente siempre tuerce todo y lo convierte en una cuestión de raza. Jacob. Me incliné hacia atrás y exhalé lentamente. Tú mencionaste la raza, no yo, si eso es lo que realmente importa. ¿Te molesta? Tal vez deberías pensar por qué los murmullos a su alrededor se hicieron más fuertes. Una mujer 2 filas más adelante se volvió. Regresó y dijo, señora, se está avergonzando, deténgase. La cara de Karen se oscureció. Con furia, ocúpate de tus propios asuntos, espetó, tengo todo el derecho a hablar. Cuando me siento inseguro, el hombre del otro lado del pasillo dijo incrédulo que ha estado sentado allí leyendo un libro. La única persona que hace que alguien se sienta incómodo eres tú. Los ojos de Karen se movieron rápidamente alrededor. Cabina, su ira aumenta. Esto es acoso, no debería tener que soportar esto. Todos se están uniendo en mi contra. Porque soy el único lo suficientemente valiente para decir la verdad, dijo el valiente Jacob suavemente. Su voz cortando el caos. Que tiene de valiente hacer suposiciones sobre alguien que ni siquiera conoces? Valiente por difundir el odio. La mandíbula de Karen se tensó. No sabes nada al respecto. Me susurró. Solo digo lo que todos los demás están pensando. Los murmullos se movieron. Los pasajeros sacudieron la cabeza. O murmurando palabras de incredulidad. El joven que había estado filmando antes habló de nuevo. ¿No estás diciendo que
Racista pensaría y ahora todos lo ven y la cabeza de Karen se gira rápidamente. Su rostro se contorsionó de rabia. No puedes grabarme, gritó, su voz se alzó. Por encima del zumbido de los motores eso es ilegal, no es ilegal en la vía pública. El hombre respondió con frialdad y honestidad, deberías parar antes de esto. Se pone peor para ti. Karen se puso de pie abruptamente. El movimiento fue lo suficientemente brusco como para golpear su bandeja. La bebida en ella se tambaleó, derramándose sobre el apoyabrazos. Esto es inaceptable, gritó con voz temblorosa de furia. No seré silenciados por ustedes. Los pasajeros jadearon, algunos se apartaron del camino mientras Karen hizo un gesto salvaje. Su rabia llenó la pequeña cabina, su rostro enrojeció de indignación. Esto es acoso, yo soy él. Víctima aquí. La azafata se apresuró a regresar por el pasillo con una expresión aguda de advertencia. Señora, necesito que se siente. Karen la ignoró inmediatamente y señaló con un dedo tembloroso a Jacob. Él es el que está causando todo esto. Me ha estado intimidando desde el momento en que me senté. Jacob se quedó sentado, su voz tranquila intimidándote. Existente, estás tratando de provocarme. Karen gritó. Esto es exactamente lo que hace la gente. Como tú creas caos y entonces actúe de manera inocente. La voz de la azafata cortó el ruido. Señora, esto es. ¿Es tu última advertencia? Siéntate y baja la voz o me veré obligado a intensificar esto aún más. Karen se excitó. La asistente se sonrojó de indignación. No soy yo quien causa el problema, es él. Señaló con el dedo. Jacob, que permaneció sereno, intercambió miradas con los pasajeros cercanos. La creencia está creciendo, simplemente siéntate ya, murmuró una mujer, pero Karen no se sentó. En lugar de eso, cuadró los hombros y adoptó una postura desafiante, como si se estuviera preparando para una pelea. Batalla que estaba decidida a ganar. Karen permaneció de pie con el cuerpo rígido. Enojo su voz cortando la cabina como un cuchillo. Tengo todo el derecho a defenderme contra este tipo de comportamiento, gritó señalando con el dedo en dirección a Jacob. Esto es acoso. Los pasajeros, sencillos y corrientes, se inclinaban hacia el pasillo, algunos susurrando, otros mirando fijamente. Incrédulo, un hombre de mediana edad sentado cerca sacudió la cabeza y le murmuró a la mujer que estaba a su lado, esto es irreal. La azafata dio un paso adelante con su tono firme, señora, debe sentarse inmediatamente. ¿Está creando un perturbación? Karen se dio la vuelta para mirarla. Sus manos temblaban. Una perturbación para mí. Estoy defendiendo mi seguridad. Este hombre, ella señaló nuevamente a Jacob, ha estado intimidándome durante todo este vuelo. Jacob, todavía sentado, habló con calma pero firmemente. Mientes, lo único que he hecho es existir en este asiento. Has estado hostil desde el momento en que subiste a bordo. La cara de Karen se retorció de indignación. No te atrevas a intentar girar. Esto me rodea, ella gritó, no te dejaré manipular la situación de esa manera. En ese momento un pasajero en la fila detrás de Jacob estaba ella, una mujer más joven vestida informalmente con jeans y un suéter, su cara grabada con disgusto. Señora, todos hemos estado sentados aquí viéndote perder la cabeza por nada, nadie compra tu acto, solo siéntate. Karen se volvió hacia la mujer y su voz goteaba veneno. Oh, por supuesto que te pondrías de su lado. Ustedes son todos lo mismo, siempre sacando conclusiones sin saber la historia completa. La mujer más joven se quedó boquiabierta. ¿Eres tú? ¿En serio, ahora mismo estás redoblando la apuesta con esta basura? Karen Ignet la ignoró. Dirigiéndose a la azafata con un frenético movimiento de brazos, exijo hablar con alguien a cargo. Esto es indignante, es peligroso y nadie me escucha. El murmullo en la cabina se hizo más fuerte y la frustración crecía entre nosotros. Los pasajeros, un hombre al otro lado del pasillo se inclinó hacia adelante, su tono era agudo, lo único peligroso aquí es tu actitud. Señora, siéntese antes de que la echen de este avión.
Karen lo fulminó con la mirada. Rojo brillante, ¿cómo te atreves? No tienes idea de lo que he pasado durante el vuelo. La asistente se acercó más, su paciencia claramente estaba al límite. Señora, estoy dando. Siéntate ahora o tendré que llamar a seguridad al aterrizar. Este comportamiento es inaceptable. Karen se burló, su indignación rebosaba. Llama a seguridad. Me encantaría ver cómo explican que alguien como él me haga sentir inseguro. Jacob exhaló lentamente. Sacudiendo la cabeza, te estás cavando un hoyo más profundo con cada palabra. Karen respondió bruscamente, oh, no pretendas ser alguien. ¿Qué clase de santo? Me has estado provocando todo este tiempo con tu actitud petulante hacia un hombre de mediana edad. Sentado unas cuantas filas más adelante, se volvió para dirigirse a la cabina. Mire, este tipo está acabado. Nada más que sentarse tranquilamente y leer su libro, ella es la que causa todos los problemas, todos lo hemos visto, sus palabras Drew. Murmullos de aprobación de los otros pasajeros. Los ojos de Karen se movían de un lado a otro, su ira se transformaba en un destello de miedo. Cuando la realidad de su aislamiento se hizo presente, pero en lugar de dar marcha atrás, apretó los puños y dio un paso. Más cerca de Jacob su voz se alza de nuevo. ¿Crees que eres tan inteligente? Ella escupió. Las palabras tiemblan de furia, pero la gente como tú siempre piensa que puede superar los límites y salirse con la suya, Jacob. Levantó las manos ligeramente. Las palmas se abrieron en un gesto de calma. No estoy presionando nada. Eres tú quien hace una escena. Karen dio otro paso adelante, sus gestos salvajes. Oh, te encantaría pintarme como el villano, ¿no es así? Eso es lo que ustedes hacen, siempre dándole vueltas, siempre jugando. Los pasajeros víctimas jadearon ante el racismo flagrante, lo que provocó una onda expansiva en todo el mundo. En la cabina, un joven sentado cerca sacó su teléfono y lo apuntó directamente a ella. Sí, te estás volviendo viral por esto. Sigue así. La cara de Karen está retorcida de furia. Ella se lanzó hacia el teléfono con el brazo extendido. Apaga eso, no tienes que hacerlo. Derecho a filmarme. El hombre se reclinó en su asiento sosteniendo el teléfono fuera de su alcance. Tengo todo el derecho a filmar aún. Colapso público. Sigue así. Me alegras el día. La azafata se interpuso entre ellos. Su voz ahora era dominante. Señora, siéntese, ahora esta es su última advertencia. Karen se quedó congelada por un momento. Su pecho se agitaba y sus ojos se movían frenéticamente como si buscaran a alguien que estuviera de su lado, pero los pasajeros a su alrededor. A su alrededor estaban unidos en su desdén, sus expresiones eran una mezcla de frustración. Y la incredulidad. Es que todos ustedes están en mi contra, murmuró con voz temblorosa de rabia. Este es exactamente el problema con este mundo, nadie escucha la verdad. Ya la azafata señaló su asiento. Señora, siéntese ahora. Karen no. Mueve su desafío, despeja su cuerpo tenso como si se estuviera preparando para atacar de nuevo a Jacob. Exhaló profundamente, su mirada firme mientras la miraba. No quería esta pelea. Pero tampoco se acobardaría. La tormenta no había terminado, estaba a punto de estallar. La tensión en la fila 17 llegó a un punto de ebullición. Karen se quedó temblando de rabia con los puños apretados. Su cara roja de furia, su voz estridente y venenosa se elevó por encima del zumbido de la motores mientras señalaba a Jacob. Esta es exactamente la razón por la que a gente como tú no se le debería permitir volar con el resto de nosotros. Gritó sus palabras cortando la cabina como una cuchilla. Todos son iguales. Jacob, ruidoso y siempre en busca de problemas, permaneció sentado con su cuerpo tenso pero sereno. No he hecho nada más que sentarme aquí y leer un libro, dijo su voz tranquila pero firme. Eres tú quien convierte esto en un problema. Los ojos de Karen se ensanchó con incredulidad burlona. Oh, por favor, no te hagas la inocente conmigo. Tú has. He estado sentado allí luciendo presumido, pensando que eres mejor que todos los demás. La gente siempre piensa que las reglas no existen.
Se aplica a ti un jadeo colectivo recorrió a los pasajeros los murmullos de incredulidad e indignación se hicieron más fuertes pero a Karen no le importó, dio un paso más cerca de Jacob, su dedo ahora estaba a centímetros del suyo. Cara, no eres más que un problema, escupió su voz goteando desprecio cada vez. Cada vez que alguien como tú aparece hay un problema, siempre exigiendo respeto. No he ganado siempre esperando dádivas. Jacob la miró con la mandíbula apretada así. Cualquiera aquí es irrespetuoso, eres tú, dijo en voz baja, estás fuera de control y te estás avergonzando a ti mismo. La cara de Karen torcida en furia avergonzándome a mí misma. No perteneces aquí. La gente como tú debería quedarse en el lugar de donde vienes. La cabaña cayó en un silencio atónito. Un pasajero que estaba unas cuantas filas atrás murmuró qué diablos le pasaba, Karen lo ignoró. La creciente indignación a su alrededor te hace pensar que puedes sentarte allí y actuar como si fueras mejor que yo, como si fueras igual a mí. No lo eres, nunca lo serás. Jacob exhaló bruscamente, sus manos agarrando él. Apoyabrazo suficiente, dijo su voz cortando la tía, te lo has logrado. Claro qué tipo de persona eres ahora, siéntate. Pero Karen no se sentó, su furia se desbordó y en un movimiento repentino y salvaje se abalanzó sobre Jacob. Sus manos arañaron su camisa mientras gritaba, no mereces estar aquí. Los pasajeros estallaron en caos. Oigan, deténganla, gritó alguien mientras Karen la agarraba. Jacob intentaba tirarlo hacia adelante. Jacob se inclinó hacia atrás y levantó los brazos. A la defensiva, quítate de encima, dijo con voz firme pero firme el asistente de vuelo. Corrió hacia ellos con voz urgente, señora, deténgase inmediatamente. Karen se agitó. Su uña rastrillando el brazo de Jacob, ¿crees que puedes intimidarme? Son todos iguales, nada más que matones. Dos pasajeros saltaron para intervenir él. El joven que había estado filmando antes agarró el brazo de Karen y la tiró hacia atrás. Eso es suficiente. Gritó, estás fuera. Controlar a otro hombre desde el otro lado del pasillo intervino agarrándola del otro brazo para sujetarla. Karen luchó contra su agarre, grita incoherentemente, déjame ir, esto es asalto. Yo soy la víctima aquí. La azafata, ahora visiblemente conmocionada, pero Reselo dio un paso adelante. Entre ellos, señora, debe detenerse ahora mismo, es un peligro para los pasajeros y la tripulación. Karen twisted in. Los hombres agarran su voz elevándose en una ballena penetrante, esto es discriminación. Me están atacando por defenderme a mí misma, una mujer. Cerca se burló, acabas de atacarlo, estás loco. Los ojos de Karen se movieron salvajemente. Alrededor de la cabaña buscando apoyo, todos están en mi contra porque me atreví a decir la verdad, ella gritó, esto es. ¿Qué pasa cuando dejas que gente como él entre en espacios a los que no pertenecen? Los murmullos de incredulidad se convirtieron en expresiones abiertas. Condena, sáquenla de este avión, gritó alguien. La azafata le hizo una señal a un miembro de la tripulación que rápidamente regresó con bridas. Necesitamos sujetarla hasta que aterricemos, dijo con firmeza. Las luchas de Karen crecieron más frenético mientras le ponían las ataduras en las muñecas. No puedes hacer esto es ilegal, todos se van a arrepentir de esto. Los pasajeros que habían ayudado a sujetarla la obligaron a volver a su asiento. Ahora con las muñecas atadas, miró a Jacob con su voz baja y venenosa. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que esto se acabó? Vas a pagar por esto, ustedes siempre. Jacob sacudió la cabeza y mantuvo la voz firme a pesar de la adrenalina que corría por su cuerpo. Era la única persona que pagaba por ello. ¿Algo aquí? Eres el asistente de vuelo, inclinándote hacia Jacob, señor. Lamento mucho lo que ha soportado. Informó de esto y la policía se ocupará de ella cuando aterricemos. Jacob asintió. Su voz tranquila, gracias. Karen se desplomó en su asiento, sus murmullos continuaban en voz baja. Pasajeros a su alrededor la miraron con enojo o sacudieron la cabeza con disgusto.
Jacob se volvió hacia la ventana y miró fijamente las nubes interminables. Por ahora la tormenta dentro de la cabaña se había calmado, pero las consecuencias estaban lejos de terminar. La cabina vibraba con energía nerviosa mientras los pasajeros susurraban e intercambiaban miradas. Aunque Karen ahora estaba contenida en su asiento, su ira no había disminuido. Ella estaba sentada, furiosa, con la cara enrojecida, sus muñecas atadas temblaban contra su regazo. La tensión lo sofocaba. Jacob intentó recuperar la compostura, su mirada fija en el espejo. La ventana, pero la voz de Karen rompió el frágil silencio. ¿Crees que eres tan justo? No, ella está sentada. Allí estaba actuando como la víctima cuando eras tú el que estaba causando todos estos problemas. Jacob giró la cabeza lentamente, su paciencia estirado. Me atacaste y ahora estás tratando de hacerte la víctima. La voz, aunque mesurada, tenía un borde afilado. Eres increíble. Karen se inclinó. Adelante tanto como sus restricciones permitieron, su voz elevándose. No te atrevas a sermonearme. Ustedes creen que pueden caminar alrededor de exigir respeto cuando no has hecho nada para ganártelo. He trabajado duro por todo lo que tengo. A diferencia de ti, los murmullos en la cabina se hicieron más fuertes. Los pasajeros movieron la cabeza con incredulidad. Alguien ya la hizo callar. Un hombre en la parte de atrás murmuró. Jacob puso su. Dejé el libro a un lado y me volví para encarar a Karen por completo. He trabajado duro para todo lo que tengo, dijo con la voz más alta ahora. Y no voy a sentarme aquí y dejar que me insultes porque no puedes soportar que te llamen la atención. Los ojos de Karen brillaron con furia. Oh, ahórrate el sermón. ¿Crees que el mundo te debe algo por tu historia del sábado? ¿Adivina qué? No es así. La restricción de Jacob se rompió, levantó la voz y sus palabras cortantes. A través de la cabina, el mundo no me debe nada, pero seguro que no te debe a ti el derecho de tratarme como lo hago. No perteneces aquí, tu derecho es repugnante. Los pasajeros se inclinaron hacia adelante. Sus asientos cautivados por la confrontación. Algunos murmuraban su apoyo a Jacob mientras otros llamaban. Karen, sin inmutarse, presionó con más fuerza. Asqueroso. Eso es muy rico viniendo de ti, gritó con su voz estridente. Ni siquiera lo mereces. Para estar en este avión tienes suerte de que incluso te dejen subir a bordo. La voz de Jacob Rose iguala aún más su intensidad. Yo a bordo pagué por este asiento como todos los demás. Eres el único que parece pensar que estás por encima de los demás. Reglas. La azafata apareció de nuevo, su rostro pálido pero decidido. Eso es suficiente, gritó pisando. Entre los dos tienen que dejar de gritar. Esto es un problema de seguridad ahora, Karen. La ignoré mientras tiraba de las ataduras mientras continuaba su carrera. Ti. Él es el problema. No habría tenido que decirlo. Cualquier cosa si no me hubiera hecho sentir insegura, me ha estado provocando desde el principio. Jacob inclinó su voz hacia adelante. Inquebrantable, te sentiste inseguro porque yo existo. Eso depende de ti, no de mí. El vuelo. La asistente levantó la mano y dijo con voz firme, señora, no nos ha dejado otra opción. La trasladaremos a la parte trasera. El avión hasta que aterrizamos. La cara de Karen se contorsionó con incredulidad. No puedes hacer eso. Pagué por este asiento, no puedes empujarme por detrás como si fuera una especie de criminal. Atacaste a otro. El pasajero dijo con voz fría y autoritaria, esto es. No negociables de Karen se hicieron más fuertes y su voz alcanzó un punto álgido. Esto es una violación de mis derechos, él es quien lo inició. Exijo permanecer aquí. Los pasajeros se levantaron de sus asientos. Algunos gritaban sáquenla de aquí, mientras otros aplaudían sarcásticamente. Dos más. Los miembros de la tripulación llegaron con rostros determinados, desabrocharon el cinturón de seguridad de Karen y la ayudaron a levantarse. Desde el asiento se retorció y gritó mientras la guiaban hacia la parte trasera del avión, arrastrando sus pies por el suelo. Pasillo, todos se van a arrepentir de esto, gritó su voz haciendo eco a través del
Cabaña tendré sus trabajos para esto, cada uno de ustedes, como Karen fue escoltada. Los pasajeros traseros estallaron en aplausos y una joven que estaba cerca se volvió hacia mí. Jacob dijo que ya era hora de que se deshicieran de ella. Jacob ofreció una sonrisa tensa pero no dijo nada, su adrenalina todavía bombeaba, sus manos agarraban los apoyabrazos. La azafata aseguró fuertemente a Karen en un asiento en la parte trasera del avión, donde continuó gritándole a cualquiera. Al alcance del oído, esto no ha terminado, todos verán que no soy el malo aquí. De vuelta en la fila 17, Jacob respiró profundamente, su corazón todavía acelerado, miró hacia afuera. Ventana de nuevo tratando de encontrar consuelo en el interminable tramo de cielo un hombre al otro lado. El pasillo se inclinó y dijo, tú manejaste eso mejor de lo que yo lo hubiera hecho. Ella está desquiciada. Jacob asintió, pero no lo hizo. Respondió por dentro, estaba repitiendo el enfrentamiento, el peso de Karen. Palabras más pesadas de lo que le importaba admitir, la ira, la humillación, todo era demasiado familiar para él. Ahora la cabaña se había calmado, pero los ecos de la discusión persistían. Jacob sabía que las consecuencias aún no habían terminado, el descenso del avión fue suave, pero la atmósfera en la cabaña permaneció tensa. Jacob se sentó tranquilamente con las manos apoyadas en su regazo. Miró por la ventana y el anuncio desde la cabina sobre el próximo aterrizaje fue recibido con un suspiro colectivo de alivio de los pasajeros, muchos intercambiaron miradas sus expresiones una mezcla de cansancio e incredulidad en la parte trasera del avión. Los murmullos de Karen habían aumentado a estallidos intermitentes de gritos, sus manos atadas se retorcían contra las ataduras y sus ojos se movían frenéticamente. Alrededor de la cabina, esto es ilegal, no puedes tratarme así, gritó. Demandaré a todos los pasajeros. Cerca de la parte trasera se estremeció ante su voz estridente, algunos gemidos audiblemente, alguna vez va a. Para callarse, un hombre murmuró sacudiendo la cabeza. Jacob la escuchó débilmente desde su asiento, pero él no le hizo caso y sus hombros se hundieron ligeramente mientras la adrenalina de la confrontación anterior comenzaba a desgastarlo. El asistente de vuelo le había asegurado tranquilamente hace unos momentos que la seguridad había sido alertada y se encargaría del asunto. Todo al llegar, el avión aterrizó con un ruido sordo y una oleada de alivio recorrió él. En la cabina no se oían los clics habituales de los cinturones de seguridad al desabrocharse, nadie se atrevió a moverse hasta que la situación en la parte trasera se resolvió mientras el avión rodaba hacia la puerta. Un par de oficiales de seguridad uniformados abordaron rápidamente la cabina creció. Silencioso mientras los pasajeros se giraban para observarlos, su presencia autoritaria llenó el estrecho pasillo mientras avanzaban. Al fondo sus expresiones profesionales pero firmes la reacción de Karen. Fue inmediato y explosivo. ¿Qué están haciendo aquí?, gritó su voz. Su voz atravesó el silencio, ella tiró de sus ataduras, sus movimientos eran bruscos y frenéticos, yo no lo hice. ¿Algo malo? ¿Por qué me estás apuntando? El oficial a cargo se acercó a ella con calma. Pero firmemente señora, necesitamos que permanezca sentada y coopere. Usted ha estado denunciado por causar disturbios y agredir a otro pasajero. La cara de Karen se retorció con incredulidad, esto es una broma. Bien, yo soy la víctima aquí. Ese hombre estiró el cuello para mirar hacia Jacob. Me provocó, él empezó todo esto. Jacob se quedó sentado, su rostro impasible. Al negarse a seguir hablando con ella, una azafata dio un paso adelante y se dirigió a los oficiales. Disruptiva desde el inicio del vuelo y atacó físicamente a otra pasajera, la sujetamos por la seguridad de todos. La voz de Karen se hizo más fuerte con un tinte de desesperación. Yo no soy el problema, él es. ¿Por qué los escuchas? Están mintiendo. El oficial no se inmutó, señora. Te escoltaremos fuera del avión. Si te resistes, se presentarán cargos adicionales.
No voy a ir a ningún lado. Karen. Gritó con la voz quebrada, no puedes obligarme, esto es una trampa es. Los pasajeros que sufrieron discriminación comenzaron a murmurar, algunos moviendo la cabeza con incredulidad, otros burlándose abiertamente de ella. Quítenla de una vez. Una mujer murmuró que ya hemos tenido suficiente. Las protestas de Karen se volvieron en gritos frenéticos mientras los oficiales le quitaban las ataduras y la ayudaban a levantarse. Se agitó contra su agarre, sus pies resbalando contra el suelo. Quita tus manos de mí, esto es ilegal, te demandaré. Cada uno de ustedes, los oficiales, se mantuvieron profesionales, sus agarres firmes, pero no. Señora Dura, cálmese, uno de ellos dijo que no le vamos a hacer daño, pero que necesita ayuda. Para cooperar, la voz de Karen alcanzó un nuevo tono. Coopera con este circo, eres arruinando mi vida sin ninguna razón. Mientras los oficiales comenzaron a conducirla por el pasillo, ella continuó resistiéndose a sus gritos. Resonando a través de la cabina, los pasajeros se apartaron cuando ella pasó, algunos poniendo los ojos en blanco, otros grabando en sus teléfonos. Espero que todos disfruten arruinando la vida de una persona inocente, gritó esto. No ha terminado, me aseguraré de que cada uno de ustedes pague por esto. Cuando Karen pasó por la fila de Jacob, giró su cuello para. Lo miró con enojo, sus ojos ardían de furia mientras decía, esto es tu culpa. Lamento esto, ustedes siempre arruinan todo. Jacob la miró a los ojos. Expresión tranquila pero resuelta, él no respondió, dejando sus palabras colgando en el aire. La llevaron rápidamente hacia la salida y sus protestas se desvanecieron cuando los oficiales la guió fuera del avión. Una vez que Karen se fue, la cabina pareció exhalar colectivamente a un pasajero cerca de Jacob. Dijo que afortunadamente esa mujer estaba loca. El asistente de vuelo se acercó a Jacob, su voz era tranquila pero amable. Señor, lamentamos lo que tuvo que pasar. Hemos documentado todo. Y la aerolínea hará un seguimiento de seguridad, la tiene bajo custodia ahora. Jacob asintió con la cabeza. Con voz firme pero cansada, los demás pasajeros empezaron a murmurar algunas gracias, ofreciendo a Jacob palabras de apoyo mientras recogían sus pertenencias. A pesar de que la dura prueba había superado el peso de la confrontación se prolongó mientras Jacob se levantaba para recoger su bolso. Notó las miradas simpáticas y los asentimientos sutiles de los que lo rodeaban. Por ahora Karen se había ido, pero las repercusiones de sus acciones apenas comenzaban. Finalmente se había vaciado el tren y los pasajeros salieron con una mezcla de alivio y frustración persistente. Jacob esperó en silencio, cerca de la puerta, con su bolso de mano a sus pies. Se le había pedido que permaneciera allí. Durante una breve discusión con la seguridad del aeropuerto sobre el incidente, la tensión del vuelo todavía pesaba mucho en él. Pecho, pero mantuvo un exterior tranquilo. Karen, por otro lado, no estaba tan compuesta. Al otro lado de la terminal, ella estaba flanqueada por dos oficiales de seguridad. Las muñecas ya no estaban atadas, pero sus movimientos restringían su voz. Sin embargo, se transmitía claramente al otro lado del espacio. Esto es un escándalo, gritó, no he hecho nada. Estoy equivocado y ahora me estás tratando como a un criminal, esto es acoso. Uno de los oficiales habló con firmeza pero con calma, señora. Hemos recibido declaraciones de varios pasajeros y miembros de la tripulación sobre su comportamiento durante el vuelo. Es inaceptable que tengas que quedarte aquí para más preguntas. La cara de Karen se sonrojó y su ira se desbordó. Cuestionando, deberías estar cuestionando a ese hombre, él es el que empezó todo esto, es una trampa. Su voz se hizo más fuerte cuando notó que los pasajeros del vuelo observaban cómo se desarrollaba la escena. Algunos tenían sus teléfonos afuera, grabando discretamente, a otros sacudieron abiertamente la cabeza con incredulidad. Jacob observó. Desde su asiento, su expresión era ilegible, no estaba interesado en seguir interactuando con ella, pero la realidad de la situación se estaba hundiendo. No se trataba solo de la confrontación, se trataba de responsabilizar a alguien.
Sus acciones. Una azafata se le acercó. Su actitud profesional pero empática. El señor Harris. Ella comenzó. Gracias por su paciencia. La seguridad se encargará de todo desde aquí y la aerolínea está completamente preparada. Cooperando. Si quieres podemos arreglar una tarjeta para llevarte a casa. Jacob asintió apreciativamente. Gracias solo. Quiero que esto termine. Mientras el asistente se alejaba, otro pasajero se acercó. Una joven que estaba sentada cerca durante el incidente le ofreció una pequeña sonrisa. Solo quería decirte. Manejó eso mucho mejor de lo que yo lo hubiera hecho. Esa mujer estaba completamente fuera de lugar. Jacob asintió levemente. Gracias. Solo hice lo que pude para mantener la calma. Ella hizo el ridículo. La mujer continuó. Me alegro de que la gente estuviera grabando. Ella no podrá hacer girar esto a su favor en la terminal. La diatriba de Karen continuó. Todos se arrepentirán de esto. Le grité a los oficiales, demandaré a esta aerolínea, a la tripulación de vuelo, a todos los que he. Nunca me han tratado tan mal en mi vida. Un hombre que estaba en el vuelo se rió entre dientes al pasar. Señora, usted sí lo hizo. Esto para ti mismo, dijo en voz baja sacudiendo la cabeza. Karen se dio la vuelta mirándolo fijamente. Disculpe, ¿cómo me atrevo? Usted, el oficial, colocó una mano firme sobre su hombro. Señora. Necesito que la calme. Abajo estoy perfectamente tranquila, dijo con voz temblorosa de ira, pero esto. Todo es una farsa, ese hombre me provocó y ahora soy yo la que está siendo castigada. Es ridículo que un supervisor de seguridad se haya sumado a la escena con un portapapeles y sin mostrarse impresionado. Señora, dijo. Hemos revisado con severidad las declaraciones de la tripulación de vuelo y de varios pasajeros. Con base en la evidencia, usted será detenido temporalmente por agresión y comportamiento disruptivo y se tomarán más medidas legales. Dependerá del resultado de nuestra investigación. Karen se quedó con la mandíbula detenida. ¿Hablas en serio al defender? Yo mismo, el supervisor no vaciló en su tono. Agredir a otro pasajero y causar una interrupción no es defensa propia. Tendrás la oportunidad de dar tu versión de los hechos, pero por ahora necesitas cooperar. La voz de Karen se volvió más aguda. Esto es increíble. Yo soy la víctima aquí. Jacob observó la escena en silencio sintiendo una mezcla de reivindicación y agotamiento. No quería deleitarse con su caída, pero verla rendir cuentas le ofreció una pequeña medida de cierre. Los oficiales llevaron a Karen hacia un área segura. Sus protestas resonaron en la terminal. Están todos en mi contra. No ha terminado, me aseguraré de que cada uno de ustedes pague por esto, murmuró un pasajero cercano. Creo que ella es la única. Pagando aquí. Jacob se permitió una leve sonrisa, aunque el peso de la experiencia persistía. Recogió su bolso y se dirigió hacia la salida, sus pasos pesados pero decididos. La dura prueba había sido agotadora, pero sabía que esto era solo el comienzo de Fallout. El video del colapso de Karen se extendió por las redes sociales como un reguero de pólvora grabado desde múltiples ángulos por parte de los pasajeros, su tía, comentarios racistas y ataque físico a Jacob. Había sido subido antes de que el avión terminara de rodar hacia la puerta. En cuestión de horas, hashtags como Karen simple y racismo aéreo comenzaron a ser tendencia. Me desperté a la mañana siguiente en medio del caos. Su teléfono vibraba incesantemente con llamadas, mensajes y notificaciones. Ella, aturdida, lo recogió entrecerrando los ojos ante la pantalla. Solo para ver una avalancha de llamadas perdidas de su empleador y mensajes de texto de conocidos. El primer titular que vio. Detuvo a su mujer fría retirada del vuelo después de que la racista tira se volviera viral. El estómago se le revolvió mientras se desplazaba por el artículo que incluía fragmentos del video con citas de pasajeros condenando su comportamiento y los enlaces a múltiples publicaciones virales de su rostro estaban en todas partes. A mitad de grito, a mitad de embestida, su ira inmortalizada para que el mundo la vea. No, no. No,
murmuró con voz temblorosa mientras pasaba frenéticamente el papel. Comentarios cada uno se sentía como una daga. Ella es repugnante, no puedo creer que la gente. Como si esto todavía existiera, deberían arrestarla y despedirla. El corazón de Karen se aceleró cuando abrió su correo electrónico con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera salvar su situación en espiral. En lugar de eso, ella estaba. Se encontró con un breve mensaje del Departamento de Recursos Humanos de su empresa: asunto urgente. Suspensión inmediata Karen debido al reciente incidente que involucra su comportamiento en un vuelo público que ha sido ampliamente compartido en línea. Lo estamos colocando en suspensión inmediata en espera de una revisión interna. Por favor, no se presente a la oficina hasta nuevo aviso. Respecto a recursos humanos, no, esto no puede estar pasando. Karen susurró con la voz quebrada: no pueden hacerme esto. Una llamada de un número desconocido interrumpió su pánico. Dudó antes de responder su voz. Hola, temblorosa, Karen Thompson. La voz del otro lado era fría y profesional. Sí, ella es la oficial Richards del Departamento de Policía Municipal. Nos han informado de su comportamiento en el vuelo 327 y necesitaremos que venga a la estación para interrogarlo sobre el asunto. Acusaciones de agresión y alteración del orden público. Las rodillas de Karen se doblaron a salto. ¿Conducta desordenada? ¿Estás bromeando? Ese hombre me provocó. El tono del oficial se mantuvo firme. Señora, usted fue grabada atacándola físicamente. Si viaja con otro pasajero y perturba el vuelo, tendrá la oportunidad de explicarse, pero le recomendamos encarecidamente. Usted debe consultar a un abogado. Karen colgó sus manos temblorosas. Las lágrimas corrieron por su rostro. Su rostro mientras se hundía en el sofá, el peso de sus acciones presionándola. Ella agarró su computadora portátil y abrió las redes sociales desesperada por controlar la narrativa que ella escribió. Una publicación extensa intentando pintarse a sí misma como la verdadera víctima. Estoy siendo injustamente atacada por la cultura de la cancelación. Los videos no muestran toda la historia. Fui provocada, manipulada y dejada indefenso en una situación en la que me sentí amenazado. Para cualquiera que me conoce, sabes que no soy racista. Todo esto ha sido. Se sacó de proporción. La reacción fue inmediata. Te sentiste amenazado por un hombre que leía un libro, no por un racista. El video dice lo contrario. Solo discúlpate y desaparece ya. Karen cerró de golpe la computadora portátil. Cerró su respiración. Era superficial, nada funcionaba, cuanto más lo intentaba. Para defenderse, las cosas empeoraron y los medios de comunicación recogieron su publicación, diseccionando cada palabra, y los programas de entrevistas nocturnos se burlaron de ella en sus transmisiones. Los memes inundaron las redes sociales. Cada uno más brutal que el anterior. Su mundo se estaba desmoronando. Sus amigos dejaron de responder sus llamadas. Los miembros de su familia se distanciaron avergonzados de sus acciones. Incluso su vecindario se volvió hostil. Los vecinos susurraban detrás de ella. De regreso, alguien pintó con aerosol racista en su cerca, mientras que Jacob permaneció en silencio. Sobre la terrible experiencia, su abogado le había aconsejado no relacionarse con los medios, pero el apoyo que recibió fue abrumador. Desconocidos enviaron mensajes de solidaridad y grupos de derechos civiles se ofrecieron a ayudarlo a llevar adelante la acción que presentó su abogado. Una demanda civil contra Karen por daños y perjuicios, citando angustia emocional, difamación y Karen, que ya se estaba ahogando en el desprecio público, ahora se enfrentaba a la perspectiva de ruina financiera. Esto no es justo, se susurró a sí misma una noche mirando fijamente en el aviso legal en sus manos. Él está arruinando mi vida, pero en el fondo Karen lo sabía. La verdad es que ella había arruinado su propia vida. Karen estaba sentada en la celda de detención. El frío metálico del banco se filtraba a través de su fina blusa, sus manos se movían nerviosamente en su regazo, sus muñecas le dolían por las restricciones anteriores, el débil murmullo de voces y el ocasional tintineo de llaves de los oficiales cercanos clasificaban
Sus nervios habían hecho que pasara la noche dando vueltas en el duro catre, rememorando los acontecimientos del vuelo. Su mente, esto es una pesadilla, murmuró en voz baja, su voz temblaba con una mezcla de ira y incredulidad, no pueden tratarme así. Un oficial se acercó a la celda, su expresión era neutral mientras abría la puerta. Karen enderezó su indignación burbujeando justo debajo de la superficie. Finalmente estás aquí para liberarme esto. Ha continuado por mucho tiempo. El oficial ignoró su tono. Estás siendo procesado para interrogatorio. Sígueme. Los labios de Karen, presionada en una delgada línea mientras estaba de pie, sus talones hacían clic contra el frío piso de baldosas, cada paso pesado con desafío. Es todo un malentendido, dijo ella levantando la voz mientras se movían por la estación. Ese hombre me provocó. Yo estaba defendiéndome. El oficial no respondió. Su silencio solo la alimentó. Frustración. Estás cometiendo un gran error, dijo con voz seca haciendo eco en el pasillo. No hice nada malo. Ellos. Entró en una pequeña habitación esterilizada donde un par de oficiales estaban sentados detrás de una mesa de metal y uno le hizo un gesto para que se sentara. Karen dudó antes de obedecer, cruzando los brazos mientras los miraba fijamente. Espero que sepan que no voy a responder ninguna pregunta. Sin mi abogado, el oficial principal se inclinó hacia adelante y colocó un archivo sobre la mesa. Ese es su derecho, señora, solo tenga en cuenta que tenemos declaraciones de varios pasajeros y miembros de la tripulación junto con evidencia en video del incidente de Karen. La mandíbula se apretó mientras su corazón comenzaba a acelerarse, evidencia en video de que es absurdo. La gente miente, todos están en mi contra. El oficial abrió el archivo y deslizó una serie de fotogramas impresos del video al otro lado de la mesa. Cada uno capturó sus acciones en el avión apuntando con enojo a Jacob. Se lanza hacia él, retenido por los pasajeros, su expresión en cada imagen era una expresión de rabia sin filtro. La cara de Karen ardía mientras miraba las fotos. No muestra toda la historia, dijo con la voz ligeramente vacilante. Me antagonizó, me hizo sentir insegura. El segundo oficial, una mujer con un comportamiento sensato, se cruzó de manos. Por lo que hemos revisado, intensificaste la situación, tendrás una oportunidad de explicarse en el tribunal, pero los cargos contra usted son graves. La indignación de Karen estalló seriamente. Yo soy la víctima aquí. Ese hombre estaba sentado allí, actuando con aire de suficiencia, me miraban como si yo fuera el problema. La oficial femenina levantó una ceja y su respuesta fue atacarlo, tartamudeó Karen. Mi confianza vacilaba. Me estaba defendiendo. Él estaba tratando de intimidarme. Los oficiales intercambiaron una mirada antes de que el oficial principal hablara. Señorita Thompson, usted enfrenta cargos de agresión y desorden público, conducta e interferencia con una tripulación de vuelo con base en la evidencia y declaraciones que estos cargos moverán. Adelante, permanecerás bajo custodia hasta tu comparecencia. Karen se puso de pie de un salto. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo. No puedes hacer esto, no soy un criminal. Yo me estaba protegiendo. Los oficiales permanecieron tranquilos, sus expresiones inquebrantables. Tu abogado lo hará. Tener la oportunidad de exponer su caso. La mujer dijo. Por ahora volverán a realizar las protestas de Karen. Resonó mientras el oficial la escoltaba de regreso a la celda y sus tacones hicieron un fuerte ruido. Cada paso es un reflejo de su pánico creciente. Todo esto está mal, murmuró. Los demandaré a todos por esto. El oficial no respondió y la dejó aguizar en el frío silencio de la celda. Una vez más Karen se hundió en el banco, su confianza desmoronó. La realidad de Stark de su situación la oprimía asfixiante e ineludible. Horas después, Jacob se sentó frente a su abogado en una oficina tranquila. El peso de los acontecimientos del día anterior persistía en las líneas de su rostro, pero su determinación era firme. El abogado revisó la evidencia asintiendo. Organizó sus notas, los videos y las declaraciones pintaron un panorama claro que no dejó lugar para las palabras de Karen.
Justificaciones. Esto no se trata solo de lo que te pasó, dijo el abogado, su tono calmado pero firme. Se trata de sostener. Su gente responsable como ella necesita entender que hay consecuencias. Jacob asintió lentamente, apretando los dedos. Alrededor del borde de su silla. No pedí nada de esto, pero no dejaré que se salga con la suya. El abogado se reclinó. Su expresión pensativa. Con los cargos que enfrenta, el caso criminal tendrá prioridad, pero una vez que eso es decidido, seguiremos adelante con la demanda civil. Sus acciones no pueden quedar sin control. Jacob exhaló un pequeño suspiro de alivio, aliviando la tensión en sus hombros. Por primera vez desde el incidente sintió los débiles movimientos de justicia en el horizonte. El procesamiento de Karen atrajo a una pequeña multitud al tribunal, una mezcla de periodistas curiosos, espectadores y pasajeros del vuelo que habían optado por seguir con sus declaraciones. Su nombre y su rostro habían sido se ha vuelto infame en los últimos días y ha aparecido en titulares y redes sociales. Los medios de comunicación la transmitieron mientras la escoltaban a la sala del tribunal. Su rostro estaba pálido. Expresión una mezcla volátil de ira y miedo. El fiscal, un elegantemente vestido la mujer con aire de autoridad, no perdió tiempo en exponer los cargos de agresión, conducta desordenada e interferencia con una tripulación de vuelo. Karen se sentó rígidamente al lado. Su abogado, un hombre cuyo comportamiento sugería que estaba acostumbrado a tratar con clientes volátiles. Cuando el juez entró en escena, la sala quedó en silencio. La abogada de Karen, Rose, se preparó para declararse inocente, pero el fiscal se le adelantó al presentar la evidencia. Señoría, tenemos múltiples corroborando los relatos de los pasajeros y la tripulación, así como pruebas claras en video de la conducta de la acusada. La gravedad de sus acciones pusieron en peligro la seguridad de todos a bordo. Los ojos del juez pasó las páginas del archivo con expresión impasible. M. Thompson, ¿entiendes? Los cargos contra usted. Karen se puso de pie abruptamente, la mano de su abogado apenas rozando su brazo en un intento de mantener. Ella está sentada, señoría. Esto es un completo malentendido. Me provocó ese hombre. Me hizo sentir inseguro y me estaba defendiendo. El fiscal levantó una ceja. Las afirmaciones de los acusados se contradicen directamente con todos los testigos y la evidencia en video que la muestra, iniciando la confrontación y escalándola hasta la violencia física. La cara de Karen. Renat, mientras se giraba hacia el fiscal. No estabas allí, no sabes cómo fue. Me estaba amenazando con su presencia. Provocó una oleada de murmullos que recorrió la sala del tribunal y algunos jadeos audibles. Acentuando su arrebato, el juez envolvió su mazo una vez que su tono fue agudo. Señorita Thompson, permanecerá en silencio a menos que se le dirija la palabra. Karen se desplomó hacia atrás. Su asiento, sus manos agarrando el borde de la mesa, su abogado visiblemente nervioso. Rápidamente le susurró algo, pero ella le hizo un gesto con la mano para que se fuera. El fiscal continuó con su tono preciso, su señoría. Dada la gravedad de los cargos y la incapacidad de la acusada para reconocer su comportamiento, recomendamos que permanecer bajo custodia o pagar una fianza sustancial. El abogado de Karen intentó argumentar por clemencia alegando su falta de antecedentes penales, pero el juez pareció Vale no se impresionó y le fijaron un salario de $225,000, declaró su mazo. El bloque de sonido con carácter definitivo. La próxima audiencia está prevista para dentro de 2 semanas. El acusado permanecerá bajo custodia a menos que se pague la fianza. Los ojos de Karen se abrieron. Incredulidad mientras los oficiales se acercaban a ella. No, esto no es justo, no soy una criminal. Están todos en mi contra, resonaron sus protestas mientras la sacaban de la sala del tribunal, con su abogado detrás. Con una mirada de tranquila exasperación, las cámaras destellaron mientras los periodistas anotaban. Cada palabra de su estallido solidifica aún más el espectáculo de su caída.
Mientras tanto, Jacob observaba desde un banco al fondo de la sala del tribunal, con expresión neutral, había elegido asistir a la audiencia. La audiencia no se realizó con un propósito de reivindicación, sino para garantizar que el proceso fuera justo y transparente, pero mientras Karen era escoltada, sus palabras permanecieron en el aire. Aire no pudo evitar sentir una punzada de cansancio. Cuando salió al pasillo, el aire fresco del Palacio de Justicia era en marcado contraste con la tensión que sentía en su interior. Un periodista se acercó a él con cautela. Micrófono en mano, señor Harris, ¿tiene algún comentario sobre los procedimientos de hoy? Jacob dudó antes de sacudir la cabeza, sin hacer comentarios, dijo alejándose tranquilamente. Sin mirar atrás, las escaleras del juzgado estaban repletas de espectadores y sus conversaciones vibraban con las consecuencias de la audiencia. Jacob se abrió paso entre la multitud, con los hombros rectos pero su mente acelerada por el peso del incidente todavía. Aunque la visión de Karen enfrentando consecuencias tangibles le produjo un gran alivio. Llegó al estacionamiento, su abogado lo alcanzó. Esto es solo el comienzo, dijo, el caso penal probablemente concluirá rápidamente dada la evidencia, pero nuestra demanda civil se llevará a cabo. Más tiempo. Jacob asintió. Solo quiero que esto envíe un mensaje. Dijo que a la gente le gusta. Ella no puede seguir saliendo con la suya. El abogado le dio una pequeña sonrisa tranquilizadora. Ya es el mundo. Observando por ahora, Jacob se concentró en el camino por delante. La justicia era un proceso lento. Pero los días previos al juicio de Karen estuvieron marcados por una tormenta de atención de los medios y escrutinio público. Los medios de comunicación diseccionaron cada detalle del vuelo y reprodujeron los videos sin cesar para Jacob, mientras el tiempo pasaba. En una tranquila anticipación, evitó las cámaras y las preguntas y se concentró en cambio en prepararse para su comparecencia ante el tribunal. La justicia no estaba garantizada, pero él estaba decidido a lograrla. Karen. Sin embargo, pasó esos días convulsionados. Sus defensores públicos la habían instado a cooperar, pero su indignación la abandonó. Poco espacio para la razón. Las escaleras del Palacio de Justicia estaban abarrotadas cuando llegó el día, con periodistas ansiosos por capturar el momento. Dentro de la sala del tribunal el ambiente estaba tenso, el peso del caso presionando. Abajo, sobre todos los presentes, el juez llamó a la sala al orden. Estamos aquí hoy para determinar la resolución del cargos contra Karen Thompson, incluidos agresión, alteración del orden público y interferencia con una tripulación de vuelo. ¿Ambas partes están listas para proceder? El abogado de Jacob se puso de pie primero, su tono medido pero firme. Sí, su señoría. El abogado de Karen, Rose. Luego una ligera vacilación que delata su inquietud. Estamos listos, su señoría. El fiscal comenzó presentando un relato detallado de los hechos respaldado por declaraciones de testigos y la contundencia del caso. Se proyectaron en una pantalla clips de video de los arrebatos de Karen y su agresión física a Jacob ante el tribunal. Los gritos de asombro resonaron en la galería cuando las acciones de Karen quedaron al descubierto. Su señoría, el fiscal, concluyó que esto no es un caso de malentendido o provocación. El comportamiento de la señora Thompson puso en peligro la seguridad de todos a bordo y atacó a la víctima, la señorita Harris, en un ataque violento y con carga racial. De esta manera solicitamos un veredicto de culpabilidad por todos los cargos y una sentencia apropiada. Para reflejar la severidad de sus acciones, Karen se movió incómodamente en su asiento. Su rostro se ensombreció cuando el peso de la evidencia cayó sobre ella. Su abogado estaba allí intentando enmarcar su comportamiento como un lapso momentáneo de juicio. Su señoría, mi cliente no tiene antecedentes penales y lamenta profundamente los eventos de ese día. Pedimos clemencia en la sentencia ya que ella ya está enfrentando consecuencias personales y profesionales importantes. La mirada del juez era fija. Su expresión era ilegible. ¿La víctima desea hacer una declaración? Jacob Rose. Sus movimientos eran deliberados.
Caminó al frente de la sala del tribunal, su presencia era imponente pero tranquila, se volvió hacia el juez y habló con claridad. Voz inquebrantable, Su Señoría, lo que pasó en ese avión no fue solo por... Para mí se trataba de una actitud, una mentalidad que... A la gente como Miss Thompson le gusta pensar que pueden llevar el peso sin consecuencias, ella intentó humillarme para hacerme sentir pequeña, pero lo que realmente hizo fue mostrarle al mundo. ¿Quién es ella? Espero que este tribunal le muestre que las acciones tienen consecuencias no solo para mí, pero para todos los que alguna vez tuvieron que lidiar con alguien como ella. Regresó a su asiento y la sala quedó en silencio. A excepción de los débiles garabatos de las notas de un taquígrafo judicial, el juez se inclinó hacia adelante y su voz se mezcló. M. Thompson. La evidencia en su contra es abrumadora. Sus acciones en ese vuelo fueron inaceptables, peligrosas y arraigadas en perjuicio. El tribunal lo declara culpable de todos los cargos dada la gravedad de los mismos. Delitos de sentencio a 90 días de cárcel y 200 horas de servicio comunitario. Y asesoramiento obligatorio para el manejo de la ira. También se le solicitará que pague una indemnización a la víctima por el daño emocional y físico que causaste. Karen jadeó audiblemente su mano. Volando a su boca. Su Señoría, por favor, esto es demasiado, ya he perdido mi trabajo, mi reputación, no lo merezco. El martillo del juez cayó con fuerza. El tribunal ha dictaminado que tu comportamiento justifica estas consecuencias. Mejor amigo, por favor, escolta al acusado. Mientras los oficiales se acercaban, Karen se volvió hacia su señor. Su voz sonaba asustada. Haz algo, no puedes permitir esto. Sucedió que su abogado evitó su mirada. Recogió sus papeles sin decir palabra. Karen fue llevada lejos, sus protestas se desvanecieron. Cuando las puertas se cerraron detrás de ella, Jacob se sentó en silencio por un momento. La gravedad de... En el momento en que se posó sobre él, su abogado se inclinó hacia él. Esto es una victoria de Jacob. Se hizo justicia, asintió lentamente, fue un paso adelante mientras salía de la sala del tribunal. Informe ERS se abalanzó sobre el micrófonos extendidos. Cámaras destellantes. Hizo una pausa. Brevemente, su voz tranquila pero firme: no tengo comentarios, dejemos que el veredicto hable por si acaso. Al salir al aire fresco del exterior del Palacio de Justicia, Jacob sintió que se le levantaba un peso de encima. No fue una victoria completa. No en el sentido más amplio, pero fue suficiente por hoy. Por ahora la justicia había. Se detuvo en los escalones y observó a los periodistas dispersarse y observar. Los observadores murmuraban entre ellos durante un momento. En ese momento el ruido se desvaneció y sus pensamientos regresaron al avión y a la forma en que Karen lo había mirado. Le habló y desestimó su existencia como si tuviera menos valor. No era la primera vez que se enfrentaba a ese tipo de racismo y sabía que no sería la última vez que Jacob exhalaba lentamente el aliento visible en el aire frío. La gente como Karen no era rara ahí. Mientras ella rindía cuentas esta vez, muchos otros se salieron con la suya, el peso de saber cuán profundamente ese tipo de odio estaba arraigado en la sociedad y lo presionaban. No se trataba solo de las palabras de Karen, se trataba de incontables momentos de sesgo silencioso, de juicios tácitos, de ser obligado a sentir. Como si nada, apretó los puños brevemente y luego los relajó, recordándose a sí mismo el apoyo que había recibido de los pasajeros, la tripulación e incluso desconocidos. Después de que el video se volvió viral, las acciones de Karen podrían haber intentado despojarlo de su dignidad, pero el resultado fue diferente. Se había mantenido firme y por eso se permitió una pequeña medida de orgulloso, murmuró para sí mismo mientras bajaba las escaleras del juzgado. Pequeños pasos hacia un mundo donde personas como Karen no puedan utilizar el poder como arma tan fácilmente. Su prejuicio por ahora era suficiente. Jacob metió sus manos en sus bolsillos y se alejó con la cabeza en alto.